Seguimos ya como la última parte. A ver quién está presente. Efraín, José Luis. Ah, Viviana no está. No pasó. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una sesión donde lleva como título tener metas y sueños, ¿no? A ver, en la primera parte, que es la presentación de esta sesión de tutoría, dice, ¿cuál es la presentación? Tiene como finalidad, le está explicando el propósito, conocerse unos a otros e indicar cómo se ven ellos en el futuro. Se da la bienvenida del grupo y se presentan diciendo su nombre cada uno, ¿no? Desarrollan la dinámica y una para llamar la atención en la presentación le ponen una dinámica métrica. Se pide a cada adolescente que diga su nombre y un lugar donde le pica. A continuación, el que le sigue tiene que decir cómo se llamaba el anterior y dónde le picaba. Y luego agregar su nombre donde le pica. De alguna manera estamos buscando de que se integren todos, ¿no? En esta presentación. Ahora, ¿qué se hace en el desarrollo? Pensar en sueños y metas para el futuro. En este momento se les puede decir, a ver, queridos estudiantes, piensen cuál es su sueño y cómo se verían de acá a 5 años o de acá a 6 años. Imagínense y cierren sus ojitos y empiecen a visualizar. Podría colocarles una música de fondo y ellos podrían estar visualizando cómo se ven. Por ejemplo, le puede decir, de acá a 5 años, ¿cómo te verías? De acá a 10 años, ¿cómo te verías? De acá a 15 años, ¿cómo te verías? ¿No? Y se pide a cada adolescente que escriba un sueño y una meta que tenga para sí mismo en el papel autoadhesivo y no coloque su nombre. Asimismo, se indican los pasos para alcanzar un sueño o una meta. Luego elaboran un mapa del tesoro. Se le muestra ejemplos de mapa del tesoro donde incluyen la profesión, pasatiempos, los amigos, la familia y la salud. Se motiva a los estudiantes a crear su propia meta basándose en sueños y metas. Se pide a un voluntario que muestre su mapa del tesoro y que le diga al grupo cuáles son sus sueños. Y en el cierre, ¿qué hay en el cierre? En el cierre ya reflexiona la importancia de tener sueños y metas. Y en el cierre, como quieres resaltar las ideas de fuerza, le preguntas, ¿cómo te sentiste al elaborar tu mapa del tesoro? ¿Qué te impide a caminar hacia tus sueños? ¿Vas a ser capaz de conseguir tus metas? En el cierre se da un afianzamiento de lo que se ha tenido. En la primera parte de la presentación es la dinámica de introducción y le dices cuál es el objetivo de la sesión, cuál es la finalidad, ¿no? Que se conozcan y que ellos se visualicen qué es lo que van a hacer hacia el futuro. Bien, una vez que ya han hecho esa dinámica, se han presentado, le han dicho cuál es el propósito, en el desarrollo, que viene a pensar en sueños y metas para el futuro, tú puedes hacer varias dinámicas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, se le pide al adolescente que escriba un sueño y una meta que tenga para sí mismo en un papel autoadhesivo. ¿Cuál es su sueño y cuál es su meta del mismo? Y no coloque su nombre, ya, no coloque, pero se le indica cuáles son los pasos para alcanzar una meta o un sueño, eso le dice. Y luego ellos elaboran el mapa del tesoro. Se les muestra ejemplos de mapa del tesoro donde incluyen una profesión, su pasatiempo, sus amigos, la familia y la salud. Para que ellos vean en dónde, qué harían, cómo se ven de acá a un tiempo en cuanto a una profesión, en cuanto a sus pasatiempos, en cuanto a los amigos, en cuanto a la familia, en cuanto a la salud. Y se motiva a los estudiantes a crear su propia meta, basándose en sueños, ¿no? Se pide a un voluntario que muestre su mapa del tesoro a uno de los estudiantes y que le diga al grupo cuáles son sus sueños. Acá el estudiante está empezando, como se le ha mostrado algunos ejemplos, entonces el estudiante empieza a interiorizar y a verse y a reflexionar cómo se vería en el futuro, qué es lo que ellos desean. Y en el cierre ya reflexiona cuál es la importancia de tener sueños y metas.
¿Cómo te sentiste? Y le preguntan al estudiante, ¿cómo te sentiste al elaborar tu mapa del tesoro? ¿Cómo te ves en el campo profesional? ¿Cómo te ves con la familia? ¿Cómo te ves con tus pasatiempos, no? ¿Qué te impide caminar hacia tus sueños? Que el estudiante reflexione. De repente el miedo, el creer que no voy a poder, el temor, el que me parece que es muy difícil llegar, el que no me siento con esa motivación. ¿Qué me impide caminar hacia mis sueños? ¿Vas a ser capaz de conseguir tus metas? Y de repente, después de la hora de tutoría, ¿qué podríamos dejarle al estudiante? Para que después él pueda afianzar. Podría de repente elaborar una meta hacia fin de año. ¿Cuál es su meta hacia fin de año? En el colegio, ¿cómo se ve? ¿O cuál es su meta de acá a 2 años? Para poder reforzar, para que el estudiante esté pensando. Una vez que uno ha hecho ya una evaluación de una sesión de tutoría, viene la evaluación de la sesión de tutoría. Acá, cuando se desarrolla la tutoría, no va calificación de nota de A, B, C, ni 20, ni 18. No se realiza la tutoría para poner una nota o una calificación, sino para obtener información, para realizar ajustes, para mejorar el trabajo tutorial. No podríamos asignar una nota a las vivencias o sentimientos que han compartido, porque podríamos ser injustos, generando así que en siguientes ocasiones eviten participar porque se sienten juzgados. Acá no hay nota, acá el estudiante tiene que expresar cómo se siente y el docente, en este caso el tutor, que va a hacer la labor, va a motivar a que el estudiante pueda propiciar o decir o contar su experiencia. Su sentido es conocer el impacto que va veniendo la acción tutorial en las y los estudiantes e identificar aspectos a mejorar en su proceso de desarrollo. Para hacer viable el sentido de la evaluación, se considera importante contar con evaluaciones periódicas que tengan en cuenta el recojo de las percepciones, sentimientos, aprendizajes y opiniones de los estudiantes. Pero ¿cómo se evalúa? Tú puedes evaluar tu sesión de tutoría en función a las respuestas de los estudiantes. Claro, no vas a poner una nota al estudiante, sino tú vas a evaluar cómo estás realizando esa sesión de tutoría, en qué nivel. ¿Has logrado ese propósito en los estudiantes o todavía los estudiantes presentan dificultades? O de repente podrías volver a reajustar esa sesión. ¿Cuáles son esos indicadores para que tú evalúes la sesión de tutoría? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la sesión? Si hay la secuencia metodológica del inicio, de la presentación, el proceso del cierre y después. Tienes que ver si hay una secuencia metodológica. Que si esas actividades que va a realizar el estudiante les orienta oportunamente a las y los estudiantes durante la realización de los trabajos individuales y grupales. El tutor logró que los estudiantes establezcan conclusiones concretas sobre el tema. Se consideró el después de la hora de tutoría, o sea, se dejó un trabajito para reforzar esas debilidades o esos aprendizajes que han obtenido. Esos son indicadores para evaluar la sesión. Ahí así tengo mi objetivo, ¿no? Si tengo mi objetivo, si sigo la secuencia metodológica establecida, si orienta a los estudiantes. El tutor sí logró que establezcan conclusiones concretas sobre el tema y se consideró el después de la técnica. Hemos visto acá tres modelos de sesión de tutoría. Uno que es tener metas y sueños, el otro era sobre la asertividad, ¿no? Y el otro era sobre el consumo de drogas, de qué manera la publicidad influye en el consumo de drogas. Y si ustedes se dan cuenta, las tres sesiones tiene presentación, tiene desarrollo, tiene cierre y viene el después de la hora de tutoría. Acá también tiene presentación, desarrollo, ojo, tiene el propósito. ¿Qué buscamos? Dice, ¿no? Y el cierre y después de la hora de tutoría.
Acá tiene presentación o propósito o finalidad, ¿no? Desarrollo, luego viene el cierre y después de la hora de tutoría. ¿Qué se le puede dejar? Bien. Vamos a ver qué estudiantes han participado para ustedes mismos ver cómo estamos. Bien. ¿Se encuentra Efraín? Maestra, sí, maestra, le escucho. ¿Quién nos encuentra para poder... Falta participar, a ver acá. Nelly, Efraín. Saldaña, ¿no, Ronald? Ronald. Sí, profesora. Okay, Ronald, vamos a la pregunta de acá. A ver, ¿cuál pregunta? ¿Qué pregunta crees que podrías decir, Ronald? ¿Alguien más que quisiera? ¿También? A ver, los demás. Ronald, ¿me escuchas? Sí, profesora, le estoy escuchando. A ver, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver acá. De eso lo que está en la pantalla es reforzando nuestros aprendizajes, ¿no? No, la otra, estoy, ya lo pasé ya. Ahorita vamos a ver. Ahí viene, esa es. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en nuestras relaciones con los estudiantes? ¿Cuáles son las formas de trabajar la tutoría grupal? ¿Cuáles son los procesos pedagógicos en una sesión de tutoría? ¿Cómo harías la presentación de una sesión de tutoría cuyo tema es autoestima? ¿Cómo harías el desarrollo de una sesión de tutoría cuyo tema es autoestima? ¿Cómo harías el cierre de una sesión de tutoría cuyo tema es autoestima? ¿Qué dejarías como tarea después de la sesión de tutoría? ¿Cómo crees que es la evaluación de la sesión de tutoría? ¿O cuáles serían los indicadores para evaluar la sesión de tutoría? A ver, pueden participar también, ¿ah? Efraín ha participado, Danisa, José Luis, Viviana. La 8 yo voy a participar. Recuerden que el día se cierra este módulo. Y aquellos que no tienen nota, ¿qué nota les voy a colocar? La 5, maestra. La 8, maestra José Luis. 5, Viviana. Sí, maestra. Ya. 8, José Luis, maestra. 8, José Luis. Ronald. A ver, vamos a tratar con la 1, profesora. Ya, la 1, Ronald. A ver, empieza Ronald. ¿Cuáles creen que son las consideraciones? Mi nombre termina en D, profesora. Ok, Ronald. Bueno, dice cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en nuestra relación con los estudiantes, ¿no? Yo considero de que la relación con los estudiantes, con el tutor, tiene que hacerle de una forma directa, como una forma directa, saber el problema individual de cada alumno para poder resolver algunos temas, ¿no? O de repente en su ámbito personal. Bueno, se puede también considerar, como la vez pasada habíamos visto lo que es la asertividad, el liderazgo y la dinámica donde que uno puede hacer una sesión tutorial para que, bueno, para que los estudiantes tengan más confianza, ganarse la confianza, evaluar cada estudiante o cada alumno es un mundo, no es un tema, no es uno igual al otro psicológicamente ni físicamente.
No, yo creo que la mayor consideración que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con los estudiantes es saber analizar y persuadir los problemas de cada uno de ellos. Ujú. La pregunta que lo has dicho algunas pautas está referida a cómo tú como auxiliar, ¿no? Debes tener en cuenta cómo te debes mostrar tú como auxiliar frente al alumno. Serio, amable, ¿cómo debes mostrarte? Tu forma de comunicar con el estudiante. Yo pienso que la forma, como le vuelvo a decir, la forma de comunicación tiene que ser directa, amable más que todo, porque, bueno, hay algunos profesores, hasta auxiliares, en mis tiempos eran, bueno, pues algo malos, ¿no? Rígidos, disciplinarios. Pero creo que bueno, como yo digo, esos son temas pasados. Yo creo que ahora es que un profesor o un auxiliar o un tutor tiene que tener esa capacidad de empatía, ser empático con los estudiantes en la forma como se puede relacionar. Bueno, no, ni muy rígido, ni muy amable, ¿no? Ni como dicen, ni blando, ni duro, ¿no? Pero simplemente es eso, tenemos que ver eh, cómo es cada alumno. Si es un alumno, por ejemplo, problemático, un alumno eh, rebelde, un alumno violento, entonces prácticamente el tutor no va a ser violento, ¿no? Sino va a tener que ser, como lo vuelvo a decir, va a tener que ser un poco más amable para poder llegar a ese tipo de estudiantes. Si un estudiante tiene la autoestima muy baja, entonces el tutor tiene que también tener algunas pautas para ver a ese alumno qué es lo que le pasa, por qué por qué su autoestima está muy baja, por qué o sea, como lo vuelvo a decir, el tutor tiene que ser asertivo y tiene que ser eh, dinámico, asertivo, líder y empático más que todo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, Ronald. Bien, Viviana. Viviana, Sí, maestra. tu preguntita. Es el 5, maestra. Sí, porque no nadie te respondió la 2, la 3 ni la 4, ahora el 5. Ah, ok. ¿Cómo harías, perdón, cómo harías el desarrollo de una sesión de tutoría cuyo tema es el autoestima? Bien, dentro de ese tema de la autoestima, que es bastante importante y es muy interesante, tendríamos que hacer primeramente con lo que es la parte socioafectiva, ¿no? Y cognitiva de todos lo que son los estudiantes y desarrollar directamente con todos los alumnos, viendo más que todo el trabajo que ellos van a llevar a cabo dentro de su desarrollo de lo que es el autoestima. Mm, bueno, para ello, pues también podríamos nosotros tomar en consideración eh, siempre viendo las dificultades de repente de los estudiantes, ¿no? Porque la autoestima es siempre ver primero a nuestros estudiantes cómo están, eh, de qué manera también pueden ellos analizar qué cosa es el autoestima, cómo se ven ellos mismos. Determina siempre lo que es primeramente su desarrollo del tema, como comenzando con lo que es la presentación, un pequeño desarrollo, ¿no? Y una descripción y evaluación de todo lo que es en base al cierre. Y bueno, después tocar puntos de lo que es saber cómo les ha parecido o reforzar más que todo si es que no lo han entendido bien, ¿no? Ok, muy bien. Sería José Luis. Sí, maestra, ¿cómo es la evaluación de la sesión de tutoría? La evaluación de la tutoría es la finalidad de una evaluación, es conocer el impacto que tiene la tutoría en los estudiantes o identificar aspectos para mejorar. Y se puede realizar al terminar una sesión o trimestre o al final del curso.
Ok. Danisa, ¿vas a participar o ahí nomás ya? Efraín, José, Danisa, José Luis y Juliana. Efraín, Juliana, José Luis, Danisa. Maestra, ¿Sí? maestra, la dos, ¿cuáles son las, nos indica de, mm, ya, cuáles son ¿Cuáles las son las formas de formas? trabajar la tutoría grupal? Ya, ¿quién me está diciendo? Efraín. Efraín. Otro, ¿ya? Efraín viene. ¿Cuáles son las formas, Efraín? Ya, bueno, maestra, las formas de trabajar grupal, pero eso era para poder tal vez afianzar en grupo, que los estudiantes puedan ah, escoger o sus, por ejemplo, no comparten sus metas, o recursos, logros, o también alguna problemática que no puedan solucionar y podemos solucionar en grupo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? La participación de lo que es de las metas, ¿no? Entonces, uno, ¿qué quiere ser, ¿no? Para adelante, entonces, o qué quiere ser. Por ejemplo, mi meta es ser ingeniero, por ejemplo, ¿no? Dice el otro participa, también dice, no, mi meta es ser doctor, ¿no? Entonces, y así de esa manera ya vamos compartiendo y vamos conociendo también poco a poco con los estudiantes que se van conociendo también para que ellos así para adelante puedan ser buenos ciudadanos o puedan ser más responsables también, ¿no? A los estudiantes al resolver juntos un problema, por ejemplo, desarrollar las habilidades, por ejemplo, de liderazgo o puede ser también de comunicación y así de esa manera también puedan actuar más con confianza, maestra. Ok, Efraín. Bien, vamos a ver, voy a ver acá opiniones. Ok, Danisa, ok. ¿Alguna participación más? Vamos a ver ahora sus calificaciones del módulo, ¿ya? Maestra, Dime. la número 7, ¿qué le dejarías como tarea después de la sesión de tutoría en base a lo que es, digamos, lo que es el autoestima? Em, Pienso de que sería factible dejar dentro de esa sesión autodescribir y dibujar, ¿no? Todo lo que ellos han desarrollado, lo que es el autoestima, y para luego eso poder tomar en cuenta en la siguiente clase de cómo han trabajado, cómo han desarrollado parte de su trabajo de lo que es el tema de autoestima. Claro. ¿Sí? No sé si están observando quién participa. Yara, ¿no? Efraín, ¿me escuchas? Efraín, acá. Efraín, la clase pasada fue justificado, ¿no? Efraín, está presente. Sí está presente Efraín.
Danisa, vamos a ver Danisa. Danisa, Efraín, Ronald. Profesora, Dime. Ronald, el 6 dice, ¿no? ¿Cómo harías el cierre de una sesión de tutoría cuyo tema es el autoestima? Bueno, de mi punto de vista, yo cerraría la sesión de tutoría con una dinámica, ¿no? Hay una dinámica muy buena que se llama los superhéroes, ¿no? En lo que concierne eso es, por ejemplo, hay una dinámica buena también que es la oruga, ¿no? La oruga tiene un proceso, una metamorfosis que se convierte en una mariposa, ¿no? Entonces, en el cierre de esa tutoría, yo lo cerraría con una dinámica que demuestre que un ser pequeño puede hacer grandes cosas, ¿no? Y como tarea yo le dejaría al estudiante de que a la siguiente sesión me explique qué superhéroe quisiera ser o qué haría él para que cambiara el mundo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es un ejemplo. O qué haría él por ejemplo, yo decido ser Superman, ¿no? Entonces tú eres Superman, ya, pues entonces, ¿qué harías tú para que cambie el mundo? Yo creo que yo lo cerraría con eso, con una dinámica y uno como tarea, elevar su autoestima al estudiante de esa forma, ¿no? Dibujarse o creer ser un superhéroe. Ok. A ver, le voy a dejar una muy bien. Ustedes van a juntarse a ver qué se... Viviana con José Luis, ¿ya? Hacen una pequeña sesión y les ponen a otras clases, ¿ok? Sobre tutoría. Efraín con Ronald, y Danisa, ¿ya? Conversen para elaborar una sesión parecida a cualquiera de las que hemos trabajado, ustedes guiándose con los 3 momentos, la presentación, el desarrollo, el cierre y después de la hora de tutoría. ¿Bien? Efraín y Danixa y yo somos el grupo. Sí. Efraín, Danisa y Ronald. Y el otro grupo es Viviana con José Luis. ¿Ya? Maestra, lo que se va a hacer es una estructura. Así como he puesto 3 ejemplos, ustedes van a poner un ejemplo de una sesión. Así con su presentación, con su desarrollo y con su cierre y después de la hora de tutoría. Ya, maestra. Para la próxima clase, ¿ok? Para el próximo sábado. Muchísimas gracias por su participación. Me gustaría que siempre estén presentes. Muy bien, Ronald, de todas maneras que estuviste presente. Ronald, Viviana, José Luis, Efraín, Danitza. Mis felicitaciones por su participación. ¿Okay? Nos estamos viendo, cuídense mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Buen fin de semana. ¿Okay? Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, hasta luego. Compañero Luego, Efraín, maestra. compañera de Nixa, no sé si nos podríamos conversar por el WhatsApp para poder coordinar. El compañero José Luis está. Sí, compañera, que estoy presente. Compañero José Luis, ¿me brindas tu número de celular para poder hablar por el WhatsApp? Ya, a ver. Ya, compañero, ya maestra, hasta la próxima clase y
compañeros, creo que estamos en grupo, la compañera Danitza, Ronald y mi persona. Entonces ya coordinaremos ya por WhatsApp. Compañera Viviana, te hablo por WhatsApp. Ya, ok, compañero, gracias. Ya, vaya. Ok, bye. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, maestra.